Bueno, vamos a continuar con la otra clase, preparándonos para servir. Hace 8 días comencé un tema que voy a continuar con él, que es el cuidado personal en el servicio. Así que esta sería la segunda parte en ese cuidado personal. Y una de las cosas que hablamos en el cuidado personal es el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. Entonces, vamos a ver algunos puntos ahí de ese cuidado personal en el servicio. El primero, independiente de los que ya vimos, ¿no? La semana pasada vimos unos, ahora vamos a ver otros. Uno, debemos tener mucho cuidado de nuestro corazón. Como servidores, debemos tener mucho cuidado de nuestro, ¿qué? Corazón. Debemos estar vigilando siempre nuestro corazón, con mucha diligencia. Y haríamos una pregunta aquí. ¿Qué tan importante será nuestro corazón? ¿Qué tan importante será nuestro corazón que debemos prestar mucha atención a él? Preguntamos, ¿valdrá la pena que tengamos cuidado de nuestro corazón? ¿Valdrá la pena? Y pondríamos, ¿por qué? Vaya conmigo a Proverbios 4, verso 23, por favor. Vamos a ver ahí Proverbios capítulo 4, versículo 23, y vamos a ver por qué debemos tener cuidado de nuestro corazón. Aquí hay un texto que nos da una razón del por qué debemos cuidarlo, ¿no? ¿Lo tenemos? Proverbios 4:23. ¿Lo tienen? Dice ahí, vamos a leerlo el versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces fíjese bien, este versículo nos está dando una razón del por qué debemos tener cuidado de nuestro corazón y más como servidores. Cuando dice sobre toda cosa guardada, está diciendo sobre toda cosa que vigilas, que cuidas, que proteges. Eso es lo que está diciendo el texto a través de esta palabra guardar. Repito, está diciendo sobre toda cosa que vigilas, cuidas, proteges, y luego dice guarda tu corazón. Es decir, está diciéndonos vigila, cuida, protege tu corazón. Y al final dice ¿por qué? Porque de él mana la vida. Es decir, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que es muy fácil caer en el mal. Es muy fácil ceder al mal, a una mala acción, a una mala actitud, a un mal pensamiento, a una expresión de mala palabra, a una expresión de accionar hacia otra persona equivocada. Es fácil hacerlo. No podemos preocuparnos solo por el servicio externo y descuidar algo que es muy importante, que es nuestro interior, nuestro corazón. Muchos, fíjense bien, muchos desde la antigüedad, muchos que abrazaron la fe cristiana, desde la antigüedad incluso han martirizado su cuerpo, y otros inclusive han pensado que separarse de la sociedad e irse a encerrar a una soledad para vivir una vida rigurosa, muchos han creído que es la solución para vivir separados de la mundanalidad. Y el problema no es lo externo, el problema no es lo de afuera, el problema está, ¿dónde está el problema? En el corazón. Porque aunque estos hombres en el pasado hicieron y lo siguen haciendo, por ejemplo, hoy en día lo seguimos viendo en la iglesia tradicional como en las mandas, ¿no? Como ahora con la llevada de la Virgen el 12 de octubre y ves gente haciendo ciertas mandas, maltratando su cuerpo, etcétera, haciendo muchas cosas, pero ese tipo de servicios a Dios no le agrada porque al final de cuentas su corazón sigue siendo el mismo, sigue operando mal, sigue actuando mal. Y entonces eso externo de nada sirve. Es como si yo le sirvo a Dios en alguna área, le sirvo a Dios, y aunque yo le sirvo a Dios, aunque en lo externo estoy ahí, a lo mejor soy muy cumplido en el ministerio, a lo mejor nunca falto, siempre llego a tiempo, pudiera ser el servicio externo, pero en mi corazón, cuando yo salgo, cuando yo voy a mi entorno, a mi vida en general, mi corazón no está bien, porque mi corazón todavía a veces hago muchas cosas
que no son correctas. Y entonces a Dios, por más que yo sea exacto y bien fiel en el servicio externo, estoy mal, porque Dios quiere mi corazón, a Dios le preocupa mi corazón. Por eso Jesús dijo en Juan 17, versículo 15 al 18, Él orando al Padre dijo estas palabras: Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A veces ahí se comete el error, por ejemplo, unos papás que tienen hijos y luego los papás, pues sí preocupados porque ven lo que el mundo está enseñándole a los hijos en las escuelas particulares o en las escuelas no cristianas, y entonces los papás dicen, no, vamos a buscarle una iglesia, un colegio cristiano, ¿no? Un colegio cristiano para que, y no, esa no es la solución. La solución es instruir correctamente a nuestro hijo y enseñarle cuando nosotros estamos haciendo las cosas también de esa misma manera correctamente. Si nosotros instruimos bien a nuestros hijos, es porque estamos cuidando, estamos trabajando nuestro corazón para que nuestro corazón esté bien. Y esto quiere decir que vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. Y eso es lo importante. Debemos entender que el problema está en cuidar nuestro corazón, dijimos, del mal, y esa es nuestra responsabilidad como servidores. Dios nos enseña en la Escritura cómo el hombre desde el principio, desde su desobediencia, el hombre siempre tiene esta tendencia de preocuparse más por lo externo, por la apariencia, que por lo interno. Dios mismo nos llega a decirle una vez al profeta Samuel, ahí en 1 de Samuel 16, versos 6 y 7, miren lo que le dice al profeta Samuel aquí, 1 de Samuel capítulo 16, versos 6 al 7, y aconteció que cuando ellos vinieron, dice, él vio a Eliab, es decir, el profeta Samuel que fue enviado a la casa de Isaí, vio a uno de los hermanos del rey David que se llamaba Eliab. Y Eliab, mis hermanos, quiero decirles, a la vista, en su apariencia, pues se veía el hombre más fornido, más fuerte, más alto, o sea, en toda su complexión parecía un hombre de guerra. Y era un hombre de guerra, porque ustedes ven que él va a la guerra con el rey Saúl. Así que a los ojos de Samuel, pues él dijo, seguro es el que me mandó para ungirlo como rey, en sustitución del rey Saúl. Pero mire, dice aquí, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Qué pasó? Se dejó llevar Samuel por la apariencia, por lo externo. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no le importa, hagan de cuenta que eso se está diciendo, no le importa a Dios, no, él no mira al hombre, él no mira su apariencia, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, ¿qué observa a Dios? A Dios, ¿qué le interesa más de nosotros, sus servidores? ¿Qué le interesa más de ti cuando tú le sirves? ¿Le interesa más cómo haces tu servicio que tu corazón? No le interesa tu corazón. Siempre. Siempre. Dios está preocupado por nuestros corazones, servidores. Dios está preocupado por lo que está sucediendo en nuestro interior. Inclusive en este momento, ¿qué está sucediendo en tu interior? ¿Qué estás pensando en este momento en tu interior? A Dios eso es lo que más le preocupa. Y lo que estamos haciendo por causa de nuestro corazón. Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Qué estamos haciendo por causa de nuestro corazón? Si hubo algo por lo que Dios desechó al rey Saúl, precisamente es porque Saúl fue un hombre que nunca se preocupó por lo interno. Nunca se preocupó por tener una relación y conocer a Dios íntima. Él no. Él veía lo externo y se dejó llevar por lo externo, lo de afuera. Pero nunca se preocupó por su interior. La palabra guardar, cuando dice sobre toda cosa guardada, la palabra guardar, que nos habla de cuidar, vigilar y proteger el corazón, se nos está diciendo que sobre toda cosa que cuidamos y vigilamos y protegemos, pongamos
en prioridad el corazón. A veces, fíjense bien, el hombre está presto, digo rápido, pronto, diligente, para cuidar, para vigilar y para proteger su aspecto físico. El hombre está presto, diligente, para cuidar, para vigilar y proteger su auto, su casa. El hombre está presto para cuidar y proteger su negocio. El hombre cuida su casa, cuida sus bienes. O la mujer, imagínense cuánto tiempo dedica una mujer a su belleza. Le hace la... Que el pelo, que la cara, que los pies, que las manos. Le dedican tiempo y tratan de cuidar cosas en su aspecto físico. ¿No, hermanas? ¿Sí lo hacen o no? La verdad, ¿qué tiene? Es parte, ¿no? El problema no es eso, mis hermanos. No hablo de que no se haga, sino el problema es que muchas veces le damos mayor importancia a todas esas cosas que a cuidar el corazón. Y Dios nos está diciendo que por encima de todo, ¿por encima de qué? De todo. ¿Está mal tener proyectos? No. ¿Está mal querer lograr cosas en la vida? No. Pero eso no debe de ser tu enfoque principal, tu prioridad no debe de ser eso. Tú puedes lograr muchas cosas en la vida, pero si descuidas tu corazón, de nada te sirve todo lo que logres. O de nada nos sirve todo lo que logremos. Por eso tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y más nos dice el texto, Proverbios, el Proverbio 4:23, que estábamos leyendo, nos dice que lo hagamos porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Por qué tenemos que cuidar el corazón? Porque de él, el corazón es la fuente de la vida. Nosotros vivimos, mis hermanos, tú y yo vivimos de lo que hay en nuestro corazón. Todos los asuntos de nuestra vida se originan en el corazón. En el corazón se originan los deseos, las intenciones, las motivaciones, las ideas, los pensamientos, los planes, las metas, etcétera. Ahí en el corazón se originan todo este tipo de cosas. Por eso siempre debemos estar preocupados por nuestro corazón antes que cualquier cosa. ¿Qué está sucediendo en nuestro interior? Jeremías, mire lo que dijo Jeremías 17, verso 9 y 10. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dice, engañoso. ¿Cómo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, cuando está diciendo engañoso es el corazón, ¿a qué corazón se está refiriendo? ¿Al de una persona nada más? ¿O al de todo tipo de personas? Está refiriéndose al corazón de todos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y luego dice, y perverso, dice aquí en Reina Valera, dice perverso. Me gustan otras versiones porque hay otras versiones que dice incurable. En lugar de perverso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. Es decir, nosotros no podemos curar nuestro corazón. ¿Sabían? Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Por eso, mis hermanos, antes de darnos a la tarea de servir y de administrar y de participar en la iglesia, es importante que hagamos nosotros una vigilancia, un cuidado, una atención de proteger nuestro corazón. Cuidarlo como lo más valioso que podamos tener. Es más, el corazón de cada uno de nosotros es lo más valioso que podemos tener. Claro. En ese corazón es donde se anida la habitación de ¿quién? ¿Quién vive ahí? En lugar del huerto de Edén, ese es el huerto de Edén de Cristo el día de hoy. Ahí es donde se pasea Dios. En tu corazón. Esa es la habitación de Dios, tu corazón.
Imagínate si le ofrecemos a Dios esta habitación, nuestro corazón, cuánto cuidado debemos de tener, no podemos descuidarlo. Acuérdese que del corazón mana la vida, el corazón es la fuente, es decir, todo lo que nosotros hagamos, como nos comportamos, como hablamos, como actuamos, ¿de dónde surge todo? De adentro del corazón. En el corazón hay buenos y malos deseos. En el corazón hay buenas y malas intenciones. Hay buenas y malas motivaciones. En el corazón. Y fíjense bien, mis hermanos, es por lo que hay en nuestro corazón que determina nuestra condición espiritual. Es por lo que hay en nuestro corazón que determina nuestra condición espiritual. Por eso cuando ya aprendo este tipo de cosas, pongo tanta atención como Oseas 4:9, ¿no? Cuando dice aquí Oseas capítulo 4, versículo 9, presto atención a textos como estos que me llevan precisamente a tener cuidado de mi corazón, por el servicio que presto a Dios, ¿no? Oseas 4:9, ¿lo tienen? Dice, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Dios, mis hermanos, en este versículo, en primer lugar está diciendo que como es el líder, como es el que enseña, en este caso, los líderes del pueblo de Israel, como eran ellos, así era el resultado en el pueblo. Así era la conducta del pueblo. Dios está acusando aquí a los sacerdotes de no dejar que el pueblo conociera a Dios por causa de su conducta, por causa de su comportamiento, que era un resultado de un corazón descuidado. Estos hombres tenían malas acciones y el pueblo pensaba, imagínense, por las malas acciones que veían los sacerdotes, el pueblo pensaba, pues no debe de ser tan malo, si los sacerdotes lo hacen, también nosotros lo podemos hacer. Por eso imagínense, ¿verdad? Si tú estás sirviendo a Dios y por ahí alguien te ve que estás dándole mordida al de tránsito, pues va a decir, pues sí se puede, el hermano tiene ya 10 años sirviendo a Dios y yo apenas tengo unos meses que yo creo que sí se puede, ¿verdad que sí se puede? No podemos, mis hermanos, estar predicando a Cristo a otros. Fíjense bien, no podemos estar predicando a Cristo a otros si no nos estamos predicando a nosotros mismos. Qué terrible, mis hermanos, es encontrarnos tú y yo ¿alguna vez denunciándole el pecado a otros? ¿Animarlos a vivir en santidad a otros? Cuando nosotros mismos, nuestros propios pecados y nuestras propias vidas son oscuras y pasan desapercibidas para nosotros. Qué terrible es eso, de verdad. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos dirija y nos lleve a un buen servicio, ¿no lo creen? Hacer bien las cosas. Nunca se me olvidan las palabras del hermano Pablo Hunter, que siempre nos exhortaba en eso y nos decía, no solamente es pararte y predicar, sino es vivir lo que predicas. Fíjese, alguien decía, qué trágico es morir de hambre. Me encanta esta expresión. Qué trágico es morir de hambre, teniendo el pan de la vida en nuestras manos y animar a otros que lo coman, pero tú estarte muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no lo comes, porque no lo vives, porque no lo practicas. Qué terrible, ¿no? Le estamos dando el pan a otros y tú te estás muriendo de hambre porque nunca lo comes el pan. Dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que tener cuidado de nuestro corazón, no se le olvide. Usted tiene que darle prioridad a cuidar su corazón, porque del corazón va a manar la vida. De lo que nosotros haya en nuestro corazón, ese va a ser el resultado de nuestro comportamiento. Y lo peor, que el resultado de nuestro comportamiento otros lo van a imitar. Y seremos tanto culpables de los nuestros como de aquellos que nos imiten. Eso es lo tremendo. Así que, mis hermanos, hay que aplicarnos, ¿no?
He sido yo testigo de siervos, mis hermanos de Dios, que se mueren de hambre por carecer de ese pan de vida en sus corazones. Hombres que han dejado llenar sus corazones de telarañas oscuras. Hombres que han dejado que la amargura haga nido en sus corazones y salir de sus bocas. ¿Qué va a salir? Si hay amargura, ¿qué va a salir del corazón? ¿Qué va a salir? Pues amargura. No puede salir otra cosa. Pero si hay amor, ¿qué va a salir? Amor. Si hay comprensión, ¿qué va a salir? Comprensión. Eso es lo que vas a estar actuando. Pero en fin, vamos al punto 2 de ese cuidado personal. Si dijimos que debemos tener mucho cuidado de nuestro corazón, en el punto 2, debemos tener mucho cuidado, entonces, debemos tener mucho cuidado de mantener nuestro corazón libre de pecado. David oraba a Dios de esta manera en el Salmo 139, versos 23 y 24. Creo esta debería ser nuestra oración diaria. ¿Cuándo? Si de verdad nos preocupamos por mantener el cuidado de un corazón libre de pecado, tendríamos que orar de la misma manera que David oró, porque él oró de todo corazón esta petición y le dijo a Dios aquí en el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios. Desde ahí, ¿saben? Hagan de cuenta, yo me imagino que le está diciendo, Señor, sácame una radiografía de mi interior. ¿Cuántos están dispuestos en este momento, en esta noche? Si el Señor sacara su aparato, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y sacara una radiografía y ahorita nos la enseñara, de cada uno, no hombre, hermanos, yo creo que ¡qué vergüenza!, diríamos muchos. Pero David eso es lo que le estaba diciendo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, de maldad, y guíame en el camino eterno. Este es un deseo de caminar bien. Este es un deseo de hacer bien las cosas. Esta es una persona que tiene cuidado de su corazón, lo está vigilando, lo está cuidando, lo está protegiendo David. Y eso debemos hacer nosotros. Mire, hermanos, servir a Dios en cualquier ministerio es lo más fácil que usted se puede imaginar. Hasta pararse a enseñar y predicar es lo más fácil que usted se puede imaginar. A algunos le pueden temblar las piernas, pero no pasaría más que eso. Lo difícil, ¿saben qué es, mis hermanos? Lo difícil es que realmente lo que aprendemos, lo vivamos. Lo difícil es que realmente el corazón esté en armonía precisamente con lo que hablamos, con lo que enseñamos. Pero es importante, yo reconozco que sí, yo necesito que Dios me examine, porque alguna vez podría a lo mejor yo estar ignorando por ahí una área de mi vida que Dios sí sabe que no está bien. Que a veces es bien común que nos pasa eso, que nos gusta, es como en la casa, ¿verdad? A veces no limpiamos tan profundamente, y cuando no limpiamos tan profundamente, a mí, ¿saben qué me da mucho coraje cuando limpio bueno, me gusta ayudarle a mi esposa ahí a limpiar la casa, pero lo que me da mucho coraje cuando ando limpiando, ando barriendo, que de repente en la barrida, ¡pah!, se me atraviesa una telaraña. Híjole, si les ha pasado así que me dan ansias las telarañas. Pero la única manera de quitarlas es precisamente agarrando hay algunos que son sacudidores o con la misma escoba, ¿verdad? Pues, en las orillitas, en lo más escondidito. Tienes que tumbar esas telarañas. Y a veces en la vida sí hay telarañas allá escondidas en un rincón. Por eso es esta oración importante. Examíname, Dios. Conoce mi corazón. Conoce qué hay. Porque podría ser que yo estoy ignorando algo de lo que hay ahí adentro y no quiero estar así. David conocía perfectamente bien, fíjense bien, cómo la maldad podía penetrar de una manera sigilosa, de una manera a lo mejor donde pudiera como no notarse, ¿verdad? Pero podría meterse hasta lo profundo de su corazón. Por eso está clamando a Dios que le juzgue, que le limpie, para mantener un corazón libre de pecado.
Si queremos tener un corazón libre de pecado y mantenernos en ello, tenemos que doblar las rodillas, tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle a Dios, Señor, por favor, muéstrame lo que hay en mi corazón y ayúdame. ¿No creen? Pero no solamente clamó que le examinara, también en el Salmo 51:10 le dijo a Dios en oración, le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque de él mana la vida. Imagínense un corazón limpio, ¿qué vida va a emanar? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto mismo debemos permitir nosotros. Debemos permitir que Dios penetre a lo más profundo de nuestro corazón, si queremos mantener limpio el corazón. El Salmo 119, versículo 59. Vamos a leer ahí este salmista lo que dice aquí. Salmo 119, verso 59, por favor. ¿Lo tienen? Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Déjenme explicárselos. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Cuando dice consideré, es algo que tú y yo tenemos que hacer muy a menudo. ¿Qué significa considerar? Considerar significa pensar, reflexionar, darte cuenta de. A veces aquí nos pasa algo, a todos nos puede suceder algo. Estamos tan activos en las cosas, tenemos trabajo secular, servimos a Dios, hacemos tantas cosas que no hay tiempo para considerar. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para reflexionar. Muchas veces no hay tiempo para darnos cuenta. ¿De qué? De nuestros caminos que no están bien. Y la palabra camino, lo curioso es que la palabra camino cuando dice, consideré mis caminos, la palabra camino no se está refiriendo así en un sentido de un camino, ¿no? Está hablando en una manera de lenguaje figurado. Y la palabra camino significa tu vida, tu conducta, tu comportamiento, tu manera de actuar. Eso es a lo que se está refiriendo. Consideré mi manera de actuar, mi comportamiento, mi conducta, mi forma de vivir. La consideré, es decir, pensé, reflexioné y me di cuenta que andaba mal en esto. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos equivocados? Cuando hacemos esto. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos que corregir cosas? Cuando pensamos, reflexionamos, analizamos. Y entonces dice, ¿qué hizo el salmista? ¿Qué dice que hizo una vez que consideró sus caminos? ¿Qué hizo? Volví mis pies a tus testimonios, a su palabra, a la palabra de Dios. Es decir, es como decir el salmista, volví a retomar los caminos de Dios en su palabra. Volví a retomar la conducta, el comportamiento, la actitud que debo tener de acuerdo a la palabra de Dios, a los testimonios de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. La palabra de Dios, mis hermanos, es un medio de examen para nuestros caminos. La palabra de Dios es un medio para examinar lo más profundo de nuestro corazón. Bien lo dice Hebreos 4:12, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 12 lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es efectiva la palabra de Dios. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra. ¿Qué hace la palabra? Penetra. La palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Dice aquí que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Por eso cuando venimos nosotros a alguna reunión, ¿verdad?, donde se nos predica la palabra, ¿qué sucede muchas veces? Que estamos en la reunión y tú vienes y luego ya estás escuchando la palabra y de repente la palabra entra hasta lo más profundo, como esa espada de dos filos, ¿verdad? La espada de dos filos no era de esas espadas largas, era una espada corta que usaban los soldados romanos al pelear. Y esta espada corta
de doble filo, es como algunos que son cuchillos en los soldados, que la parte de abajo tiene un filo y la parte de arriba tiene como dientes así, que a la hora de penetrarla la espada en el interior, o sea, remueven todas las entrañas de tal manera que matan a su enemigo. La palabra de Dios es lo que está hablando. O sea, penetra de tal manera que va hasta el rincón más escondido de tu interior y discierne, muestra las intenciones que hay en tu corazón. Y por eso cuando escuchas, ¿qué sucede? Híjole, ya me tiró una pedrada. Así dice uno, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empezaba de cristiano y oía a Chuy y yo decía, ay, ¿a poco lo vive todo? Pero yo me estaba resistiendo a las pedradotas que me estaban llegando, ¿no? Entonces Dios me estaba hablando, pero yo estaba resistiendo. Pero la verdad es que eso hace la palabra de Dios, nos muestra la realidad de cómo está nuestro corazón, nuestro interior. Y si nos muestra cómo está nuestro corazón, pues lógico, por eso estamos haciendo las cosas que estamos haciendo en lo exterior, que no están bien. Por esa misma razón. Ahora, se necesita fuego celestial, mis hermanos, se necesita fuego celestial para consumir nuestros sacrificios. ¿Y a qué viene eso? Si estamos hablando de que tenemos que cuidar el mantener nuestro corazón libre de pecado, bueno, ahorita te voy a explicar a qué viene esto. Se necesita el fuego celestial para consumir nuestros sacrificios. Levítico 6, verso 12 al 13, por favor. Levítico capítulo 6, versículos 12 al 13. Y vamos a leer este texto y lo vamos a aplicar al punto que estamos tratando en nuestro servicio, ¿no? Levítico 6, 12 y 13. ¿Lo tienen? Dice, es la orden de Dios para el fuego en el altar. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, el holocausto sobre el fuego, ¿verdad? Y quemará el fuego sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este fuego, mis hermanos, por un lado, este fuego simbólicamente del altar representa la palabra de Dios. Este fuego quema, este fuego que es la palabra de Dios, va a quemar toda escoria en nuestra vida. Este fuego que es la palabra de Dios va a consumir lo más vil de nosotros. Va a traer cambio a nosotros. Va a volver nuestro corazón a Dios, a sus caminos. Este fuego va a ayudarnos para que abandonemos toda clase de mal que pueda haber todavía en nosotros. Por eso decía Jeremías 23, 29, mire lo que le decía, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Les hablaba a sus profetas y a sus sacerdotes aquí. ¿Lo tienen? Mire cómo esto es simbólico, precisamente cómo representa. ¿Qué dice aquí? No es mi palabra como fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra tiene esta función. Si yo quiero mantener cuidado mi corazón libre de pecado, yo necesito la palabra de Dios, que es el fuego de Dios, como dijimos. Se necesita fuego celestial para consumir nuestros sacrificios. ¿Y cuáles son nuestros sacrificios? Nuestro servicio a Dios. Ese es nuestro sacrificio, nuestro servicio a Dios, el servicio que le prestamos a Dios. Pero ese servicio tiene que tener fuego, fuego celestial que consuma nuestras vidas. ¿Y qué va a consumir? Ya dijimos, la palabra va a consumir toda escoria. Ahora, ahí mismo en Jeremías 23, regresamos al verso 22, y mire lo que Dios le dice a sus profetas y a sus sacerdotes. Si ellos estuviesen usando la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios como fuego debería estar haciendo en el pueblo de Dios. ¿Ya lo tiene el verso 22 de ese mismo capítulo? ¿Lo tienen? Dice,
Pero si ellos, ellos se está refiriendo a los sacerdotes y a los profetas de Israel. Si ellos hubieran estado en mi secreto con Dios, habrían hecho oír, ¿qué? Mis palabras a mi pueblo. Y miren lo que hubiera pasado. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Se fijan por qué dice que es como fuego y como martillo la palabra de Dios? Porque si ellos hubieran hablado la palabra de Dios, el sacerdote y el profeta hubieran hecho volver al pueblo de Dios, al pueblo de su mal camino y volverse a Dios. Porque la palabra tiene esa función, penetrar hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pero bueno, este es por un lado. Por otro lado, también este fuego no solo representa y simboliza la palabra. Por otro lado, este fuego también simboliza y representa al Espíritu Santo. ¿A quién? Si yo quiero tener mucho cuidado de mantener mi corazón libre de pecado, no solo necesito la palabra de Dios, necesito al Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo esté en un fluir continuo en mi vida, como dice Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, el Espíritu Santo. Es decir, si buscamos, mis hermanos, nosotros el mantenernos un corazón libre de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de la palabra, tenemos que ser gente que nos llenamos del Espíritu Santo. Esta es la orden, sean llenos del Espíritu. Sean llenos de una vida espiritual. ¿Y cómo vamos a ser llenos de una vida espiritual si no buscamos al Espíritu Santo? Si no buscamos el fluir del Espíritu Santo, si buscamos ser llenos para que este fuego se mantenga encendido, debemos poner leña cada mañana. ¿Se acuerda que les dio la orden? Pongan leña cada mañana. ¿No? Pongan. Para que el fuego esté ardiendo continuamente. A veces el fuego del Espíritu Santo no arde continuamente en nosotros. A veces el fuego del Espíritu Santo es como cuando prendes la estufa, ¿verdad? Y al prenderla, de esas veces que está todo lo que da el piloto y está el fuego, pero pones tu cazuela y dices, no puede estar en este calor, y tú le reduces y le pones al fuego más lento. Algunos así tienen su fuego con el Espíritu Santo lento. Y por eso algunas áreas de su vida no han sido consumidas, algunas áreas de su vida no han sido limpiadas o purificadas. Es necesario que el Espíritu Santo también como fuego queme las grosuras de nuestro corazón. Hay grosura en nuestro corazón. Hay grasa en nuestro corazón. Y es necesario que sea consumido todo lo impuro. Servidores, necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días. Si de verdad queremos mantener nuestros corazones libres de pecado, es necesario poner leña, es necesario ir todos los días por ese recurso, por esa leña, para que el fuego siempre esté encendido. No va a llegar el fuego solo. El fuego, tú tienes que ir por la leña, y eso representa el diario doblar tus rodillas, el diario buscar a Dios y decir, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en mí. Ahora, fíjense bien, podemos ser demasiado cuidadosos en lo que hacemos sirviendo a Dios. Podemos ser demasiado cuidadosos en lo que hacemos sirviendo a Dios, pero a la vez ser demasiado descuidados en nuestras vidas espirituales. Pero a la vez ser demasiado descuidados ¿en qué? Las vidas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que están sirviendo ya, acuérdese que se va a ir a práctica si no está sirviendo, y si está sirviendo, bueno, usted va a tener 6 meses en que su práctica va a ser diferente. Ya llegará su momento en que le digamos que va a tener que presentarnos en esos 6 meses de práctica. La idea es que tú sirvas a Dios. La idea es que en el lugar
donde Dios te ponga, ahí le sirvas. Y le sirvas de todo tu corazón con todo lo que has aprendido en el servicio. Pero fíjate bien, el asunto, mis hermanos, es que cuando nosotros vamos a servir a Dios, nosotros podríamos tener mucho cuidado en hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa si cuando yo sirvo a Dios, por ejemplo, yo vengo a dar clase? ¿Qué pasaría si vengo a dar clase y no busqué a Dios, no estudié, no me metí con Dios como debía de hacerlo? Ese es por un lado. Por otro lado, a lo mejor permití cosas en el día, cosas que no están bien en mi corazón y no las traté y no las llevé a una limpieza con Dios. Pues déjenme decirles una cosa, yo podría ser muy cuidadoso en lo que estoy haciendo de mi servicio a Dios, pero estaría siendo muy descuidado en mi vida espiritual. Y a veces así pasa con muchos. Algunos de ustedes ya se acostumbraron tanto a servir así nomás, que nomás hacen acto de presencia en su servicio. A ver, vamos a servir, no, que vamos a ir al centro, pues vámonos, y aquí estoy, aleluya, hay un buen grupo, y viva Cristo, y viva Cristo, amén, ¿verdad? ¿Y cuánto oraste? ¿Cuánto buscaste a Dios? ¿Cuánto trataste aquello en la mañana? Tu mamá te mandó a las tortillas y le contestaste mal, y vas a servir a Dios. Sí me comprende. No podemos ser cuidadosos en lo que hacemos, dijimos, y a la vez ser demasiado descuidados en nuestra vida espiritual. No, tiene que concordar una cosa con otra. Es bueno hacer bien las cosas en lo externo para Dios. Yo admiro a muchos de ustedes que sirven y les conozco ahora que sirven, y créanme que aprendo de muchos de ustedes, aprendo muchas cosas, porque también yo soy enseñado. Y qué bueno que sirven a Dios de esa manera. Pero espero que su vida espiritual sea mucho mejor que su servicio externo. Espero que esa vida interior sea mejor. Porque si es así, lo que haces va a tener mucho fruto. Aunque tú no te lo imaginas, pero va a tener mucho fruto lo que tú haces. Porque así es esto, mis hermanos. Amén. Necesitamos. Ahora, si alguien me pregunta, hermano, ¿y cómo podemos echarle leña al fuego del Espíritu Santo todos los días? Pues es bien fácil. Una, dice la Biblia, que le pidas a Dios, al Espíritu Santo. Lucas 11, ahí lo dice, 11 del 9 al versículo 13, podemos pedir al Espíritu Santo. Esa es una. Tenemos que orar, tenemos que ir con Dios, tenemos que hacer este hábito de la oración en nuestra vida. Lucas 11, 9 al 13. Voy a leerlo por el tiempo que se me va, ¿no? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense cómo nos está diciendo, tú pide, se te va a dar. Decía el hermano Pablo, ustedes no tienen al Espíritu Santo porque no lo piden. Ustedes no tienen sabiduría porque no piden. Pues tiene razón, ¿o no? Así lo dice, pide, se te dará. Busca y hallarás. Aquí no dice busca y a ver si encuentras, No, vas a encontrar. Pero busca. Y luego dice, llama, se te abrirá. Algunos ni tienen porque ni llaman. ¿Alguna vez nomás llegaron y? Tócale con ganas. Ah, qué diferente, ¿verdad? ¿Sí se oyó? Pues tócale con ganas al Señor, háblale, llama. Señor, dame. Entonces dice aquí, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Hay algún papá así para sacarlo a pambazos? Aquí no hay así, ¿verdad? No. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Y fíjese que Dios dice, si ustedes siendo de mal corazón dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿A quién va a dar? Al Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Quieres Espíritu Santo? ¿Quieres más llenura? Ya lo tengo, ¿sí? Ahí está el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla de una llenura, de un continuo fluir en el Espíritu Santo que va a resultar en una vida espiritual mayor. Ese es por un lado, hay que pedirlo, pero por otro lado, Colosenses 3:16 nos dice la otra parte, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Uno, pidiéndolo, y dos,
Mira lo que dice aquí, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero tener una vida llena del Espíritu Santo para mantener mi corazón libre de pecado. Eso es cuidar el corazón. ¿Qué tengo que hacer? Llenarme ahora de la palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia. Entre más yo tengo de la palabra de Dios y luego la llevo a la obediencia, mi vida va a ser una vida llena en el Espíritu Santo. Y tenlo por seguro que el Espíritu Santo es ese fuego que va a consumir esa grosura del corazón. El Espíritu Santo es ese fuego que va a consumir esa maldad y esas cosas que todavía hay en tu interior, esas telarañas ahí escondiditas que las has dejado. El Espíritu Santo te las va a quitar, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, no tolera nada en nosotros. Somos su habitación, somos su templo. Y esta es la forma en que debemos servir a Dios. Amén. Vamos a servir a Dios cuidando nuestro corazón. ¿Les parece bien? Aquí nos vamos a quedar, hermanos. A lo mejor la próxima semana terminamos con esto, que hay más. Dios les bendiga. Cuídese.